noche, qué gusto nuevamente compartir con cada uno de ustedes. Respetando la puntualidad de los que ya están presentes, voy a dar inicio a la clase. Solo antes de iniciar voy a dar ciertos anuncios para que pues estén sabidos y que pues más que todo también lo recuerden. Les recuerdo que el día de mañana no hay actividad ni docente ni administrativa en virtud del Día del Abogado, ¿no? Eso sería lo primero. Segundo, el día miércoles, para los que, pues esta semana ha comenzado ya la semana de exámenes de recuperación y el día miércoles tengo a bien realizar el examen de recuperación de ciencia política. En tal sentido, el día miércoles conmigo, en mi clase, no vamos a tener clase. Es más, yo tengo que ir a la universidad a realizar el examen en la tarde y en la jornada nocturna. Entonces no vamos a tener clase. Entonces, para que ustedes estén sabidos, el día miércoles conmigo no tienen clase. ¿Oyeron? Les recuerdo otra cosita muy importante. También el curso de ciencia política no es fundante de ningún otro curso del segundo semestre. Entonces, si en dado caso no sacaran el curso de ciencia política en el segundo parcial, segundo examen de recuperación, en tal sentido, pues pueden inscribirse a la escuela de vacaciones y aún así poder ganar todos sus cursos, porque como les digo, no es fundante de ninguno mi curso de ciencia política en ese sentido, ¿no? Y también, en este caso, vean, dentro de una media hora más o menos, hoy voy a terminar un poco temprano porque voy a reunirme con el coordinador del curso. ¿Se recuerdan que la semana pasada yo les platicaba de que hice la solicitud para que pueda realizar un examen de 20 preguntas, 2 puntos cada una para 40 puntos? Entonces hoy tenemos reunión en primer lugar para saber en qué parte del programa vamos y también exponer en este caso la metodología de evaluación. Entonces pues ahí les estaré contando la próxima semana cómo van en este caso la autorización, pero yo creo que no habría ningún inconveniente. Voy a hacer un examen de 20 preguntas, 2 puntos cada una, 40 puntos para apoyarles ahí en ese sentido, ¿verdad? Entonces, les recuerdo a los que acaban de ingresar, mañana no hay actividad por el Día del Abogado, el día miércoles no tengo clase con ustedes porque voy a hacer mi examen de recuperación de ciencia política y hago un anuncio, para quienes se vayan a examinar de ciencia política conmigo, entra todo el contenido, o sea, primero, segundo y examen final, y en tal sentido, soy bien sincero, quiero ser bien sincero con cada uno de ustedes, voy a hacer el mismo examen. ¿Sí? Si alguien se recuerda ahí, voy a hacer el mismo examen, ¿verdad? En este caso. O sea, 5 preguntas del primero, 5 del segundo y 5 del final. Nada más, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Bueno, y también la otra semana espero terminar el contenido ya del segundo parcial. Es más, ya casi termino. Está este punto y otro punto que quiero tocar más todavía, si es que todavía hay un poco de tiempo. Y todavía no es formal tampoco, pero y tampoco que ha sido notificado, pero más o menos creo que la segunda semana de octubre, estamos hablando entre el 9 y 10 de octubre, inician los segundos parciales, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Y luego, en este caso, el examen final se va rapidísimo, creo que solo vamos a tener como 15 días, 20 días de clases, exagerando, porque tengo entendido que los exámenes finales están para comenzar creo que el 9 o 10 de noviembre. ¿Por qué razón? Porque en la última semana, en las últimas 2 semanas de noviembre, está planeada una capacitación docente, entonces ya tendremos que haber terminado el curso y en este caso también los exámenes para esa capacitación. Entonces, creo que por eso van a adelantar un poco los exámenes. Creo que tengo entendido que es como 9 o 10, algo así. Y por ello es que si la otra semana termino contenido del segundo parcial, yo inmediatamente comienzo contenido del examen final, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan de una vez. Y la otra semana, con todo gusto, yo publico en Classroom las diapositivas correspondientes al segundo parcial, para que ahí si alguien haya faltado en la clase o en este caso no tenga la constancia de la clase, pues ahí les quede para poder recordarlo, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. Hechos estos pequeños anuncios, entonces doy inicio a el contenido de esta noche. Vean, esta noche en este caso vamos a tratar un tema que para mí es bastante importante, el tema de la sanción, la coerción y la coacción. Soy muy sincero y voy a partir del punto muy generador básico, el cual es que, ¿cuál es en este caso la razón de crear
normas. Al final de cuentas, ¿qué son? Las normas son reglas de comportamiento, reglas que guían la forma de comportarse, de actuar en sociedad junto a un semejante, pero que, pues al final de cuentas, mucho va encaminado a lo que es el deber ser, cómo debemos comportarnos. Yo les decía el semestre pasado y les compartía que la verdad es que lo interesante de las normas como tal, o sea, de forma general, es que vienen siendo reglas de comportamiento, no se entiende de otra forma más que ello, pero la cual, y que ahí hay una gran diferencia, en el caso de las normas jurídicas son de carácter obligatorio porque traen implícita, en este caso, una consecuencia jurídica. Del incumplimiento de la inobservancia de las mismas ocurre una consecuencia jurídica. Ahora bien, es más, en este caso, un elemento fundamental de toda norma jurídica, sin la cual no pudiera existir, es su carácter coercitivo. ¿A qué voy con ese punto? ¿Qué es un carácter coercitivo? Es el poder o fuerza legal que el Estado tiene para cumplir sus fines en el ámbito jurisdiccional. Bajo esa condición, yo les decía la semana pasada ya en clase, que de la correlación entre derechos y obligaciones es evidente que pueda surgir inconvenientes dentro de ese mismo negocio jurídico. Incumplimientos, falencias, que es también evidente que entre los sujetos activo y pasivo no se van a poner de acuerdo, ¿verdad? De por sí, ese es el concepto de por qué surge el inconveniente jurídico ante la desaveniencia de ambas partes, tanto quien tiene el derecho como quien tiene la obligación, y surge una controversia de derecho, una controversia jurídica. Bajo esa percepción, yo les decía, no podemos nosotros obligar, si nosotros somos sujetos activos, a un deudor a que nos pague. Si lo hacemos por la fuerza, si lo hacemos mediante una coacción ilícita, lo que va a suceder es que al final de cuentas estemos creando nosotros una misma condición que nos contravenga, el cual sería, en este caso, pues al fin de cuentas un delito. No podemos hacerlo, porque el Estado no ha investido en nosotros esa facultad para impartir justicia. Por ello, es que es sumamente importante establecer y entender que la creación de una norma jurídica va implícita el carácter coercitivo del Estado al momento de su inobservancia y que bajo esa condición la forma en la cual se ejercita es a través de los órganos jurisdiccionales. En forma sencilla, el juez es el que tiene la potestad de emitir un pronunciamiento que pone fin a esa controversia. Pero ¿qué ocurre si aún después de una sentencia, la parte obligada se niega a cumplir la misma? Ok, entonces aquí ya entra la fuerza estatal, el poder coercitivo del Estado, la obligación al cumplimiento de una obligación. Entonces, ¿qué sucede? El Estado comienza a crear mecanismos los cuales van encaminados a que la persona cumpla su obligación. Embargos, arraigo, por ejemplo, que al final de cuentas son mecanismos para garantizarle resultas precisamente de ese derecho vulnerado y que sin las cuales el Estado no tendría la posibilidad de hacerse obedecer. Por ello, es que es muy importante y tener esta claridad que solo aquellas normas que tienen una fuerza de ley, un poder coercitivo para ser obligadas y que en ese sentido pueden hacerse evidentes luego de un procedimiento jurisdiccional, son las normas jurídicas. Las normas religiosas, las normas morales, al final de cuentas guían nuestro comportamiento, van más encaminadas a ese deber ser de la persona
o sea, cómo debo actuar. Y la diferencia con las jurídicas es que al final de cuentas son potestativas, porque la persona decide y establece si las va a respetar o no, si las va a perseguir o no, si va a estar dentro de su ámbito de aplicación jurídica, esta aplicación, perdón, social, este tipo de regla de comportamiento, que a fin de cuentas es el deber ser. ¿Cómo debo comportarme? De lo contrario, simple y sencillamente, no le toma importancia. No considero que son valiosas para mi desarrollo como persona y por tal motivo no las utilizo y no las ejerzo. Y ahí merma, en este caso, precisamente la diferencia con las normas jurídicas. Porque las normas jurídicas, aunque no traigan ningún beneficio, aunque no me hagan un crecimiento social, etcétera, etcétera, la norma jurídica, la inobservancia o incumplimiento de la misma, sí trae implícita una obligación que es realizable, ejecutable mediante el poder coercitivo del Estado. En forma sencilla, si hay un efecto y una consecuencia. O sea, si no lo cumplo, me atengo a las consecuencias de derecho. Es más, bajo ese punto y esa percepción, hay personas que sostienen que ese poder coercitivo, esa coerción que tiene el Estado, es en realidad una propiedad de la norma jurídica. Voy a esto, es como cuando si nosotros regresáramos a ciencias naturales, por ejemplo, y recordáramos a nuestro profesor o profesora de ciencias naturales, nos decía, bueno, estas son las propiedades del agua, por ejemplo, y cheque, 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 pero vamos a esto. Algunos tratadistas sostienen que la coerción es una propiedad de la norma jurídica, como que fuera un elemento. Yo discrepo mucho con este pensamiento y en este caso me nutre más el siguiente, que consideran que esa coerción en este caso es necesaria, obligatoria, y es en este caso la base de existencia de la norma jurídica, porque precisamente va encaminada a regular la conducta de la persona en sociedad. No es solo en este caso un cheque de, también entonces la norma jurídica también tiene la propiedad de ser coercitiva, no, es su razón de ser, es su fundamento esencial. Si nos fuéramos a las clases anteriores hace varias semanas ya, platicaríamos acerca de la ley de causalidad jurídica. Causa, efecto, supuesto, consecuencia, consecuencia, supuesto. ¿Y qué ocurre? Bajo esa condición, establecer esa, ese sentimiento esencial de lo coercitivo que existe es fundamental, porque bajo ese aspecto, una norma jurídica no puede crearse, no puede desarrollarse si no está pensada en el sentido de que puede haber una controversia. Y entonces, si existe, ¿cuál es el mecanismo para solventarla, para solucionarla? Recordemos un elemento fundamental de la norma jurídica. Regula la conducta de los individuos. Si mi conducta es contraria a la ley, voy a tener repercusiones jurídicas. Si mi conducta es contraria a una ley, voy a tener consecuencias jurídicas. Van a emitir una sentencia. Y cuando esa sentencia se encuentre firme, si aún me niego al cumplimiento de la misma,
¿qué ocurre? Van a haber consecuencias de derecho, pues. Por ello es tan importante y fundamental establecer este vínculo entre la coerción y la sanción que busca la ley. Porque el primer elemento es que toda norma jurídica trae implícita dentro de sus requisitos esenciales la coercibilidad, la obligatoriedad. Y la segunda es que precisamente regula la conducta de los individuos. Ese es el fin primordial de la norma jurídica. ¿Y por qué, señores? ¿Y por qué, amigos? ¿Por qué? En forma sencilla, ¿por qué es? Porque al regular una conducta, busca el quehacer principal del Estado, la función esencial que el Estado guatemalteco quiere desarrollar, es el bien común. Entonces, en forma sencilla, si regulan una conducta en búsqueda de un satisfactor colectivo, es claro que está encaminada a realizarse, a ejecutarse y sobre todo a establecer esencialmente que ese poder coercitivo es fundamental. Como si ya se los mencioné, si no estuviera encaminada a la conducta, ¿y a qué se refiere eso de regular la conducta? Lo que ocurre es que toda norma jurídica nos está implícito que nos indica el deber ser, la forma de comportarnos, la forma de actuar en sociedad. No para unos, sino para todos. Porque velando por ese compromiso que el Estado tiene de buscar los satisfactores necesarios para toda su población, es tan evidente establecer que si nosotros vamos al tema de la norma jurídica, si no existiera la coercibilidad, si no existiera esa regulación de conducta, no tendría razón de ser la norma jurídica. No tendría por qué crearse una norma de comportamiento que no tiene las justificaciones necesarias para hacerse obedecer. Por ello, yo siempre he pensado que el tema de la coerción no es una propiedad, sino es un elemento esencial que va implícito dentro de la norma jurídica. Los diputados, el procedimiento legislativo, no van a crear una ley que simple y sencillamente sea irrespetada, sea violentada. ¿Que hay ocasiones en las cuales simplemente la ley no les importa? Sí, es cierto. Pero por ello existe esa relación de causalidad. Si no me importa la ley, si siempre me siento temerario en eso, estoy atento y tengo conocimiento de que van a haber consecuencias de derecho. Eso es muy claro y muy evidente. Otra parte interesante de la sanción, coerción y coacción es que bajo ese punto de vista, el ciudadano común y corriente no puede coaccionar al obligado al cumplimiento de su obligación. Es más, en el proceso jurisdiccional, el juez no coacciona al demandado. Si lo insta, si lo insta, ahorita voy a si lo insta en este caso, a que cumpla su voluntad, a que cumpla su obligación. Sí, Alfonso, te estoy escuchando, dime. O sea que la coacción y la coercibilidad, una empuja a la persona, o no la empuja, sino que se hace conforme a la ley, y la otra, ¿verdad? A la ley, No, no, digamos.
No escuché lo último, perdón. Lo de la sanción está bien. Lo último no lo escuché, perdón. Lo de la coercibilidad está implementada por el Estado para hacer cumplir sus fines, ¿verdad? Así es, perfecto. Y lo de la coacción es una forma de obligar a una persona que haga algo en contra de la ley, sería, si lo La, utilizamos. sí, lo que pasa es que a fin de cuentas la coacción como tal, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de su definición penal, por ejemplo, es una obligación en contra de la voluntad, ¿no? Pero la coacción, bajo el bien punto de vista procesal, es una obligación contraria a la voluntad, pero permitida por el derecho. ¿A qué me refiero? La norma jurídica, o toda norma jurídica, es coercitiva. O sea, está implícita la coerción. Al incumplimiento de la norma jurídica, sabemos perfectamente que va a haber una sanción. Pero si luego, o sea, pongámoslo así en un ejemplo, hay una sentencia. Pero si luego de la sentencia aún persisto en el incumplimiento de la misma, entonces el Estado sí puede coaccionar con mecanismos procesales al cumplimiento de la misma, ¿no? ¿Qué ocurre? No es un concepto ilegal o que se vuelve un delito, sino simple y sencillamente, como el Estado tiene la potestad de sancionar y buscar el cumplimiento de la ley, utiliza mecanismos que van en contra de la voluntad de la persona individual, pero son mecanismos procesales garantizados por las mismas leyes y que encaminan el cumplimiento del deber y respetado. Ejemplo claro, un embargo de salarios, un embargo de cuentas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que busca esa coacción, al final de cuentas, es la resulta del proceso. Por ello es que tomo siempre estos 3 puntos: sanción, coerción, coacción. Toda norma es coercitiva. Toda norma lleva implícita esa ley de causalidad, que al momento del incumplimiento existe una sanción. Y si aún todavía de la sentencia, ¿verdad?, no cumple con su obligación, el Estado tiene los presupuestos procesales para coaccionar a la persona a que cumpla la misma. ¿Ya? Ahí. Y si no, en último caso, hasta que termine en prisión. El tema del delito de negación de pensión alimenticia, ¿verdad? Se fijó una pensión alimenticia, no la cumple, lo que platicamos la semana pasada, lo demandamos, vamos por el proceso de ejecución de la sentencia, se certifican lo conducente y lo envían al ámbito penal. En el ámbito penal se vuelve un delito de negación de pensión alimenticia. Tarde o temprano, por no pagar la pensión alimenticia, va a terminar preso. Esa es la coacción. ¿Por qué? Porque es un proceso en contra de la voluntad del sujeto obligado, pero que, ahorita voy brillo, que al final de cuentas lo que busca es la resulta del proceso. Lo que busca es el cumplimiento de la obligación como tal. Bridget, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una consulta. Sí. Pongámosle de que a la hora que se llegue a lo penal y pues, así como mencionaba usted el caso de pensión alimenticia, llegan y se van presos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se queda ahí la deuda? O sea, como que se cancela o igual tiene que pagarla y hasta que la pague sale o Sí, cómo? lo que pasa es que lo van a sentenciar por el delito de pensión alimenticia, que es un delito y tiene una cantidad de años de cárcel, ¿no? Y aún así, la obligación subsistente, que es precisamente esa pensión alimenticia impagada, mientras no cumpla su obligación, aunque ya haya cumplido la sentencia, sigue purgando cárcel porque no es en este caso, no ha cumplido su obligación, no ha saldado ese inconveniente jurídico, ¿no?, a fin de cuentas. Pero soy muy sincero, Brito. O sea, ¿en qué casos puede darse este suceso? Cuando la persona es reincidente, es decir, que ya tiene una pensión fijada, una pensión alimenticia fijada, se inició una ejecución,
hay una sentencia de ejecución, certifican lo conducente, se envía al ámbito penal. En el ámbito penal se defiende a la persona, presenta un fiador, se acaba el proceso ahí, en este caso, pero aún así es insolvente. Entonces se inicia un nuevo proceso de ejecución por los meses que ahora nuevamente está atrasado, no va a pagar, lo envían a penal y ahí sí, ya no existe el mecanismo de cómo evitar la prisión, porque ya es una reincidencia. Hasta ese momento que estamos hablando en un proceso de, ¿qué le podría decir? Tal vez unos 7, 8 años. Hasta ese momento la persona puede terminar en la cárcel por no pagar su pensión alimenticia. Hasta ese momento. Y aún así todavía, ¿verdad? En este caso, ya cuando está muy, muy perjudicada la persona puede evitarlo en el proceso de ejecución, ¿no? Al final de cuentas, lo que busca es que pague, ¿no? Lo que busca es que se pague. Con gusto, Gracias, Luis. licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? Bueno, espero hayan comprendido este punto, ¿verdad? Ahorita voy, Marta, vamos a ver, permítame, ahorita en chat. Correcto, la sanción es la consecuencia de incumplimiento de una norma jurídica. Perfecto. Y aún así, si no cumple, ya viene la coacción del Estado. Excelente, así es, Marta, con todo, ahí estamos, perfecto. Ahí sí que usted resumió lo que casi habla en media hora, ¿verdad? Perfecto. ¿Verdad? Pero en este caso lo que busco es que lo comprendan muy bien, pero excelente, muy bien. Bueno, ahora bien, ¿qué en este caso existe como para cerrar este punto ya? Una característica distintiva del derecho es que dispone de esas sanciones cuando hay incumplimiento de sus normas jurídicas. Ahora bien, algunos autores mencionan que las sanciones llaman implícitas, que son parte de la norma jurídica, en virtud de la relación de la ley de causalidad. Y otros mencionan en este caso, ¿verdad?, que no solo van implícitas, sino son la razón de la creación de la norma jurídica. Yo soy bastante sincero, ¿verdad? Soy bastante práctico en este punto. Para mí, una norma jurídica se crea respetando el procedimiento legislativo y sobre todo respetando el principio de la ley de causalidad. Toda consecuencia jurídica tiene su supuesto jurídico y todo supuesto jurídico tiene su consecuencia. No hay para dónde. De lo contrario, no es norma jurídica, ¿no? Y solo para cerrar este punto ya, ya me están mandando el mensajito que tengo en la reunión, lo interesante es cuál. La creación de las normas jurídicas simple y sencillamente es para, para que la persona obedezca una forma conductual, aunque de conformidad con su misma percepción subjetiva, no esté conforme, ¿no? Pero al final de cuentas eso es, ¿verdad? Una norma jurídica que lleva implícita una obligatoriedad que de ser incumplida existe una sanción ya establecida y aún así, luego del procedimiento jurisdiccional, la coacción del Estado es ese mecanismo para hacer cumplir la obligación al sujeto como tal, ¿no? Bueno, vean, jóvenes, la otra semana voy a tratar el último tema para el segundo parcial, ¿verdad? Vean, antes de finalizar el día de hoy, les hago una acotación muy importante. El día de mañana se celebra el Día del Abogado. Y les digo, pues en este caso, como se lo mencioné a sus compañeros en la tarde, hago propicia esta oportunidad también para felicitarles a ustedes. Al final de cuentas, son abogados en preparación, son abogados que se están preparando a un futuro para ejercer esta digna profesión. Sean jóvenes, en este caso, esa luz dentro de esta oscuridad en nuestro país, sepan guiar con su inteligencia, con su arte de la abogacía, los caminos de este país, ¿verdad? Yo siempre se los he dicho a todos mis estudiantes por el tiempo que yo tengo y lo seguiré en el nombre de Dios, haciéndolo mientras Dios me dé vida y también trabajo aquí en la universidad. Es una responsabilidad adicional, no solo el tema de ser abogado y notario, sino ser docente y tener o sea, dentro de mi concepción y dentro de mi potestad, guiar las mentes jóvenes de ustedes, mentes que están iniciando en este proceso de creación de conocimiento jurídico. Pero no sobre todo, no solo el hecho de la doctrina, de la práctica, sino el hecho del deber ser. Yo siempre lo he mencionado,
que para ser un buen profesional primero tenemos que ser buenos seres humanos. Eso es fundamental. Entonces, hago propicio este día que mañana está la celebración para que ustedes tomen conciencia de la noble, linda, magnífica y sobre todo responsable profesión que desde el semestre pasado estamos iniciando a aprender, ¿verdad? Éxitos en su vida, queridos jóvenes, de todo corazón se los deseo. Dentro de unos años seremos colegas y estaremos celebrando también este día como colegas. Es deseo, en serio, de todo corazón, que amen esta profesión, que se esfuercen por cerrar lo más rápido posible, por lograr sus exámenes técnicos profesionales y sobre todo por ser en este caso esa parte fundamental de que algún día quisimos, ¿verdad? O sea, la percepción de tener en mi mente lo que quiero hacer y ser profesionales dentro de algunos años. Entonces, y sobre todo, ¿por qué jóvenes? Porque nuestro país merece eso, lo necesita. Necesita personas comprometidas con este país, que lo llevemos a un lugar que merece estar. Personas que vamos a cambiar este mundo, ¿verdad? Personas que van a transformar su destino y transformar el destino de todas las personas en Guatemala. Al final de cuentas, recordemos que es un mínimo porcentaje de personas que logran primero entrar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y sobre todo, en este caso, ese mínimo de personas, pues también logran graduarse y al final de cuentas trabajar por todas las personas que con sus impuestos contribuyen a nuestros estudios. Entonces, insisto, ¿verdad? Un abrazo a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. También este día es una felicitación para ustedes, abogados en proceso, ¿verdad? Y de todo corazón, un gran abrazo y muy buenas noches, estimados jóvenes, que estén muy bien. Bien, estamos en contacto. Gracias, Milik. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Un abrazo, muchachos.